Bernardita del Solar y Loreto Daza son las autoras del libro Piñera, un texto en el que se cuenta la vida del mandatario, sus motivaciones, los pasos que lo llevaron a convertirse en jefe de Estado. Y ahora, a solo meses de que abandone el cargo, precisamente queremos conversar sobre su figura, sobre los cambios, sobre el análisis respecto a estos 4 años casi ya de gobierno de Sebastián Piñera en La Moneda, y para eso precisamente nos acompañan en CNN Chile, las responsables de esta publicación, de esta biografía que implicó horas de conversación con entrevistados y con el propio Sebastián Piñera. A ambas, gracias por haber venido a CNN Chile a conversar con nosotros. Muchas gracias. Hola, muchas gracias, Sebastián. Bienvenidas. Es interesante tener la visión de dos personas que investigaron sobre la figura del presidente Sebastián Piñera, porque el análisis es distinto. Por eso que queríamos conversar con ustedes. Y me gustaría comenzar con una pregunta bien concreta, a ver cuánto ha cambiado, creen ustedes, el presidente Sebastián Piñera en estos 4 años, desde que ustedes hacen la investigación hasta estos días, cuando ya está por terminar su gobierno. Bueno, a mí, yo partiría 2 cosas. Uno, por un lado, a mí nosotros nos tocó entrevistar al presidente Piñera, claro, cuando recién estaba llegando a La Moneda. Lo entrevistamos cuando recién llegó a La Moneda y después en el episodio de los mineros, en pleno episodio. Ahí nos encontramos con un Sebastián Piñera full adrenalina. Él contestaba al celular, nos mostró el papelito de los 33, mil proyectos muy en la cabeza, mucha energía, qué sé yo. Y a mí me tocó entrevistarlo el año pasado, este año, a principio de años. Te diría que me encontré con un presidente Piñera, además de más canoso, claramente más canoso, más pausado, más reflexivo, más reflexivo, especialmente con una mirada de Chile a largo plazo. Y yo creo que en eso es evidente que cambió. Sí, claro, porque su principal característica precisamente era esa aceleración, ¿no? Sí, esa ansiedad, ansiedad, bien estar en todas. Claro. Yo creo que igual se le escapa un poquito de repente, sí. Pero sí pienso que él, en definitiva, ha aprendido también en el terreno emocional, o sea, a pesar de los lapsos o de las piñericosas que siempre encontramos en la prensa, él está más cercano, y ha logrado, independiente de su carácter, digamos, ha logrado armar equipos de gente bastante fiel, digamos. Él genera lealtad y eso es una de las cosas que a mucha gente le llama la atención, pero él es ha sido capaz de funcionar creando lealtades en los equipos de trabajo. ¿Y esa es una característica que tenía ya al momento de ingresar a su gobierno o que creen que ha desarrollado ahora? No, yo creo que una de las características que el presidente Piñera arrastra desde la época del empresario es esta capacidad de crear equipos muy afiatados, leales, consolidados, y su gran liderazgo es estrujarlos y sacarlos lo máximo. Y yo creo que eso lo logró hacer en el gobierno también, en el fondo, en distintas etapas, distintos equipos, pero siempre se rodeó de gente en el cual él confía mucho, gente muy capaz y gente dispuesta a trabajar duro. Y de alguna manera bien orientados al logro. Si uno mira, al final de cuentas, hace un balance del gobierno. Efectivamente, es un gobierno bastante realizador. Y bastante exitoso en términos económicos. Después podemos hablar un poco de toda la crítica que se hace a esto de dar muchas cifras y estar muy centrado en eso. Pero al final de cuentas, él saca, como dice la Loreto, sabe hacer trabajar a la gente y logra, y efectivamente llega a resultados. Y yo creo que eso lo podemos ver en la experiencia de estos 4 años. Bueno, nosotros mostramos en el libro está las primeras reuniones de gabinete, en el fondo, en que estruja a su gente y les pregunta por el precio del puente y cuánto salía el puente, y si un ministro se equivocaba, él estaba al tanto de cada una de las cifras. Entonces, esa capacidad de estar encima de todo, de manejar las cifras, manejar la información, y eso saca exigencia a su gente, en el fondo. Yo creo que eso lo trae de siempre. Sí, es parte del ADN. Es parte de su ADN. ¿Cómo es Sebastián Piñera? ¿Cómo era al momento de entrar? ¿Qué características lo definen? ¿Y qué creen que ahora ha ido adquiriendo como quizás nuevas características?
Yo creo, a ver, yo voy a partir por lo que lo define. Sí. O sea, definitivamente lo que lo define, su ADN es la competitividad. Perfecto. O él es un personaje competitivo por esencia. Si tú recorres su vida, cuando estaba en la universidad, él postula a Harvard. Era una época en que todo el mundo postulaba a la Universidad de Chicago, todos se iban, eso era la mejor universidad, pero no, él postuló a Harvard, mejor, número 1 en el mundo. Sí. Después entra a los negocios. Y el presidente Piñera es un hombre de mucha fortuna, pero es un hombre sumamente austero. O sea, su motor en los negocios, que llega a juntar 2.500 millones de dólares, Claro. no es menor, su motor para juntar eso no es la plata, no es la plata en sí, es el ganarle con más y más y más, número 1. Una autoexigencia también permanente. Permanente. Y después salta a la arena política y es presidente de partido, pero también presidente de la República. Entonces, un poco volviendo a tu pregunta, Sí. ¿qué es lo que lo define? Sin duda la competitividad, siempre más. Y ahora, ¿no lo ven un poco más humilde quizás respecto a cómo entra la moneda en ese sentido, en que quizás asume que su trayectoria en este gobierno no estuvo plagada de éxito, llegó a tener un momento bien crítico, lo que lo obligó a reorganizar sus equipos también, y eso es asumir que se equivocó en algún momento? Bueno, y quizás eso no es fácil para una persona con las características del presidente. Puede ser, pero yo creo que él sabe enfrentar el fracaso. Ya. Él ha enfrentado el fracaso en su vida. O sea, si uno piensa el episodio famoso del Piñera Gate, Sí, claro. o sea, la verdad es que yo decía, no he visto no sé si tú lo has visto en televisión, pero uno ve las imágenes y es realmente impresionante ver ese episodio y cómo él es capaz de plantarse frente a las cámaras y aparecer. Él enfrenta, digamos, los conflictos, pero además, si tú ves, él es capaz de levantarse después de eso, y que es bien difícil levantarse. O sea, le han pegado en política, le han pegado cuando Joaquín Lavín fue candidato y después él se tuvo que bajar en la primera, no me acuerdo exactamente el año, pero él tuvo que bajar la candidatura, ceder su cupo. Entonces, él sabe enfrentar el fracaso. Y yo creo que en ese sentido él no se pierde en eso. Un poco volviendo a lo que te decía, enfrenta el fracaso y sale para adelante. Es que al principio el gobierno tenía un sello bien orientado al éxito y realizador. En 20 días hemos hecho más que en 20 años, fue la frase que lo marcó en esa primera etapa, ¿no? Entonces ahora, hoy día uno lo ve un poco quizás hasta autocrítico en algunas entrevistas. Sí. Yo no sé si la palabra es humilde, en el fondo, no sé si es humilde. Yo creo que en ese sentido, como un hombre muy inteligente, y eso lo es, nadie lo pone en duda, aprendió la lección, en el fondo aprendió la lección de que los técnicos, un gabinete técnico no era suficiente, que es importante para estar en la moneda, tiene que navegar en la política. Creo que aprendió la lección, no sé si está más humilde. Ahora, Bernardita, ¿crees tú que hay algún hito, o Loreto, quien quiera, hay algún hito que lo retrate, algún hito de estos 4 años, casi 4 años ya en la moneda, que lo retrate así que uno diga, ahí está Piñera, el original? Bueno, yo creo que el episodio de los mineros es un episodio que lo retrata 100%. ¿Por qué? Nosotros reporteamos ese episodio porque de verdad, bueno, uno nunca sabe lo que podría haber pasado, pero él fue un factor fundamental en rescatar a los mineros. O sea, no sé si cualquier otro político, digamos, otro gobernante o otro presidente habría seguido y persistido como persistió, y él mismo se involucró en conseguir, ¿te acordás que se consiguió la máquina para buscar los recursos? O sea, él mismo llamó creo que era a Estados Unidos, a todas partes para saber cuál era la maquinaria que podía funcionar mejor para sacar a los mineros. Entonces, la verdad es que yo creo que el episodio fue un episodio muy marcador, en términos de que también le generó algo que probablemente Piñera no había vivido como presidente, en el sentido de que tal vez se sintió, o sea, no se sintió, de hecho se reflejó en la encuesta, llegó a tener un 60% de popularidad, cosa que nunca volvió a tener. O sea, no sé si... Marca un hito, el mejor momento, sin duda, del gobierno del presidente Piñera. Pero también eso lo hace
descender después muy fuerte. Sí, claro. Sí, el porrazo fue más fuerte. El porrazo claro. fue más fuerte después, y después viene todo el fenómeno de los movimientos sociales, en que ahí el gobierno leyó mal en una primera instancia lo que estaba pasando y no supo reaccionar, y se empezó a producir la baja popularidad del gobierno, claro, y del presidente Piñera. Sí, claro, que llegó bien a un nivel bien bajo, ¿no? Un poco más de un 20%, 23% en algún momento debido a las protestas ciudadanas. ¿Cuánto creen que le puede haber dolido al presidente Piñera ver esos números? ¿Sabes qué? Yo creo que el presidente Piñera tiene distintas cualidades que se complementan. Yo creo que es una persona muy valiente, en el fondo, en el sentido que puede saber que no lo quieren, que no lo están queriendo, y sigue adelante, en el fondo. Entonces puede que no le importe tanto, pero por otro lado le gusta ser admirado. Entonces yo creo que es contradictorio. Pero nunca ha sido de piel, por ejemplo, nunca ha sido no, para nada. Y de hecho, emocionalmente no es tan dotado como intelectualmente, en el fondo. Yo creo que emocionalmente, es decir, pesadece. Bueno, es sabido que el presidente Piñera no es querido, en el fondo, y nunca dentro del mundo de los empresarios, cuando él era empresario, no era querido, dentro de su partido tampoco era querido. Y ustedes decían que no habían encontrado, en otra entrevista lo leí, que no habían encontrado una razón, una explicación para esa odiosidad contra el presidente Piñera. Lo que pasa es que, a nosotros nos pasó algo bien curioso. Nosotros entrevistamos cerca de 90 personas para este libro. Tuvimos 2 años investigando, pero partimos el libro cuando no habían posibilidades de que el presidente Piñera llegara a La Moneda. Perfecto. ¿Ya? En ese periodo en que no había posibilidades que el presidente Piñera llegara a La Moneda, todas las personas, aliados, cercanos, amigos, enemigos, nos decían: Piñera nunca va a llegar a La Moneda, nunca, porque no tiene inteligencia emocional, porque no es líder carismático, porque no llega a la gente, por miles de razones nunca va a llegar a La Moneda, ¿o no, Bernie? Y solamente nos empezaron, esas mismas personas que nos habían dicho nunca va a llegar a La Moneda, como diciendo el libro de ustedes no tiene ni un futuro, tiene ningún futuro, claro. Solo nos dijeron, empezaron a cambiar de opinión cuando las encuestas empezaron a cambiar. Entonces, lo que te quiero decir en el fondo es: el presidente Piñera nunca ha sido necesariamente muy querido. Eso no ha sido, a diferencia de Michelle Bachelet, exacto. El presidente Piñera nunca ha sido querido, siempre fue un outsider, entre los empresarios, en la derecha, en Renovación Nacional, siempre era un outsider, y creo que no le importaba mucho. ¿Y no le sigue importando, crees tú, Bernardita? Yo creo que él es yo te decía que sabe generar gente que trabaje con él y llevarlos al logro. En ese sentido podemos decir que tal vez es un buen general, pero en definitiva él sabe, perdón, se me borró la pregunta. Sí, que si a él le importaba, en estos 4 años había cambiado algo como para que ahora le importara efectivamente esos vínculos más afectivos con la ciudadanía. Yo creo que vuelvo a repetir, él es orientado al logro. O sea, al final de cuentas, y eso es lo que más le importa. Y ha tenido una aliada fantástica en el tema emocional o afectivo, que dices tú, que es su señora. Y efectivamente ella es realmente una persona muy, muy afectiva, que llega y es capaz de comunicarse con la gente. O sea, nosotros la entrevistamos también a ella 2 veces, estuvimos almorzando largo con ella y conversando mucho, y tú te das cuenta, ella es preocupada, ella es todo el complemento que él necesita, en el sentido de que ella es preocupada de los detalles. O sea, se fija, no sé, si a ti te ve que tienes como, no sé, una mancha, ella se va a preocupar y te va a decir, no sé, si ve que necesitas algo, ella se va a preocupar de conseguirlo. Ella aterriza en ese ámbito. Esto es una anécdota, pero es entretenido contarlo. O sea, de hecho, nosotros nos invitó a almorzar. Estábamos en el comedor al lado de La Moneda con ella, y nos vinieron a avisar que había una reunión fijada en esa sala. Ella es la primera dama y podría haber dicho, no importa, que espere la gente que tiene la reunión acá. Y ella nos pidió, o sea, eso te revela la consideración. Ella nos dijo, oye, ¿por qué no nos cambiamos y nos vamos a mi oficina? O sea, eso revela un grado de sensibilidad con el resto
que complementa, yo creo, muy bien al presidente Piñera. Sí. Ahora me gustaría hablar un poco de futuro. Aquí nadie tiene la bolita de cristal, pero en función del conocimiento que ustedes lograron adquirir sobre el presidente, ¿creen que va a volver el 2017 o más bien cuál será su futuro saliendo de la moneda? A ver, yo dejaría en claro que nosotros somos periodistas que escribimos el libro de Piñera, no somos analistas políticas ni psicólogas tampoco. Para nada. No, tampoco. Pero dejando eso en claro, yo tomaría dos cosas en mente. Uno, la personalidad del presidente Piñera, que es una persona sumamente competitiva, o sea, siempre va por más. En el mundo académico, en los negocios, en la política, en todas partes, siempre va por más. Eso por un lado. Y por otro lado, si uno ve a los expresidentes de Chile, que está Eduardo Frei, Ricardo Lagos, Michelle Bachelet, todos han tratado de volver a la moneda, salvo el único presidente de post-Pinochet que no quiso volver a la moneda fue Patricio Elwin, pero todos han tratado de volver a la moneda. O sea, algo hay en la moneda que hace querer volver. Y lo reconoció el propio presidente. Exacto, entonces yo tomando las dos cosas en mente, que parece que es muy atractivo, y la personalidad, yo diría que todo indica que probablemente por lo menos lo va a pensar. Yo tendería a concordar con la Loreto, porque a él le gustan los desafíos. Y cuando tú llegas a ser presidente no tienes muchos desafíos. El siguiente desafío es ser presidente por segunda vez. Así que yo creo que, o sea, si tiene las posibilidades, si el camino se da, yo creo que él lo va a intentar. Ahora, yo creo que con el tiempo se van a reconocer sus logros también. En ese sentido, bueno, y eso el presidente ha ido de menos a más. ¿Y lo ven capaz de liderar a la centro derecha nuevamente? ¿Con el carisma suficiente, con el liderazgo que se requiere para el momento que vive la centro derecha? La verdad es que yo creo que el escenario está muy complicado. Yo no me atrevería a decir eso hoy día, porque de alguna manera la centro derecha, lo que veníamos conversando con la Loreto, en esta pasada, o sea, porque nosotros nuestra tesis no es que necesariamente Piñera haya ganado, sino que fue la Concertación la que perdió. Perfecto. Entonces, en esos términos, depende mucho también lo que vaya pasando con el gobierno de Michelle Bachelet. Claro. Y en definitiva, cuál sea el escenario que se arme, no sé, durante estos 4 años y cuáles sean los liderazgos que salgan, porque hoy día la derecha tampoco tiene muchos liderazgos. Sí, él puede encarnar en la medida que sepa leer lo que está sucediendo en su sector. Claro. Podríamos pensar que sí. Él hizo una buena lectura, hizo una mucha mejor lectura que la derecha durante septiembre, a pesar de todo el tema de los cómplices pasivos. Él supo leer mejor la sensibilidad, o sea, esta suerte de derrota cultural de la derecha de la que tanto se habla. Entonces, es posible, pero le va a costar, porque igual... Y queda mucho trecho por recorrer por lo demás, quedan 4 años más. Bernardita de Solar, Loreto Daza, ambas gracias por haber venido a conversar con nosotros aquí en CNN Chile. Muchas gracias, Sebastián. Hacemos una pausa y volvemos de inmediato con más informaciones en CNN Chile. No se vayan. Ya me